Bienvenidos, como siempre, cada mañana, cada 2 días, al ciclo de charlas en vivo para empresas familiares. Y hoy tenemos una charla muy interesante con dos relatores, dos profesores del SBC School, eh, Rafael Míez y Raúl Lagomarsino. Ya los voy a presentar. Pero el gran tema de hoy es cómo liderar en tiempos de crisis. ¿Ya? El gran tema, cómo liderar al interior de la organización, cómo transmitir los mensajes bien, cómo actuar. En fin, ellos les explicarán mucho mejor que yo de qué se trata esto. Rafael Míez es doctor en, en Filosofía y Dirección de Empresas de la Universidad de Navarra y es profesor del área de personas del ESE y director de numerosas empresas familiares también. Él es ingeniero comercial también de la Escuela de Negocios de Valparaíso, Fundación Universidad Adolfo Ibáñez. Y Raúl Lagomarsino, nacido en Uruguay, pero ya prácticamente chileno. Es también doctor en Dirección de Empresas, Administración de Empresas, del IESE de Barcelona, y él estudió, primero es abogado, y estudió también Relaciones Internacionales, entiendo, Raúl, ¿no? O Ciencias Políticas o algo así. Bueno, perdona, tú luego te explayas, perdona. Raúl es profesor también del área de personas, al igual que Rafa Mis, y es en el mismo Business School, nuestra universidad, y es también consultor de empresas de todo tipo, pero especialmente también empresas familiares. Bueno, entonces dejo a Rafael Mis y a Raúl Lagomarsino. Tenemos 1 hora en total, hasta las 9:30. Ya saben ustedes que para hacer las preguntas usen el chat, chatear abajo, y con eso van enviando las preguntas para que cuando falten 15 minutos para terminar, yo voy a ir leyéndole las preguntas a los relatores para que ellos las vayan contestando. ¿Ok? Y cerramos puntualmente a las 9:30. Muchas gracias y adelante Raúl y Rafa. Les dejo para que ustedes compartan pantalla. Muchas gracias, John. Muchas gracias. Voy a partir yo. Gracias, John, por la presentación. Solo te faltó decir que soy de Peñarol, como Dios manda, pero bueno, eso se da por entendido cuando uno sabe que uno es de Uruguay, lo de Peñarol Todos viene tenemos junto. defectos, todos tenemos defectos, no te preocupes. Eso es, John. Gracias, gracias. Liderar en tiempos de crisis es la premisa de esta breve charla que vamos a tener, y el énfasis, evidentemente, lo vamos a poner en la segunda parte, en los tiempos de crisis. Sobre liderazgo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos asistido a suficientes cursos, especializaciones de todo tipo. Lo que nos convoca de alguna manera, lo que hace diferente, o por lo menos la forma en la que nosotros queremos hacer diferente esta charla, es centrarnos en la coyuntura actual, en los tiempos de crisis, que es lo que nos está tocando vivir. Y por eso proponía esta imagen, el cuadro de Rembrandt, La tormenta en el mar de Galilea, porque muchas veces, y especialmente en las empresas familiares, cuando estamos en tiempos de crisis, sentimos que el barco se nos sacude y la verdad que la cosa se pone así como la imagen esta, ¿no? Nubarrones negros por todos lados, y muchas veces, y esto es también de lo particular de las empresas familiares, a diferencia de las empresas, digámoslo así, no familiares, es que el barco significa muchas cosas, no es solo la empresa, no es solo la unidad productiva, el barco es además de la empresa, de la unidad productiva, muchas veces es el sustento, el principal fuente de ingresos para muchos miembros de la familia, muchas veces está comprometido en ese barco también el patrimonio de la familia entera. Entonces, que el barco empiece a estar sacudido para las empresas familiares es un desafío muy particular, y a eso queríamos hacer referencia junto con Rafael. Entonces, voy a empezar sin más vueltas. De alguna forma, esta charla la vamos a estructurar en 3 partes. La primera, vamos a hablar de las dificultades para las empresas familiares
de liderar desde el punto de vista de marcar el rumbo, hablaremos de cómo alinear este barco hacia el norte que queremos llevar, después hablaremos de cómo alinear la estructura de ese barco, ahí vemos a uno de los marinos tratando de bajar las velas, otro tratando de que no se escapen los remos, de cómo ajustar esa estructura a la coyuntura de crisis y preparar la empresa para el mañana, y después hablaremos de alinear también los corazones, de cómo lograr que estos marinos que tienen que aperrar, para hablar en chileno, no bajen los brazos y se rindan en la mitad de la tormenta, que es cuando más los necesitamos. Yo me voy a encargar brevemente de las dos primeras, y la tercera, que es de alguna manera la parte profunda de liderazgo, se la voy a dejar a Rafael. Entonces, voy avanzando. Vamos a ir avanzando. Primero, alinear la estrategia. Voy a hacerles, antes de empezar esta breve parte, una encuesta. Le debe estar apareciendo a ustedes en pantalla respecto de la estrategia que tenían ustedes antes de la crisis, y el momento de la crisis puede empezar incluso desde el momento del estallido social. ¿Se acuerdan allá en octubre? Para algunos ahí empezó la crisis, para otros habrá empezado con más fuerza en el momento de las cuarentenas y el coronavirus, digámoslo así. ¿Qué tantos cambios requiere la estrategia para salir adelante? ¿No? Entonces estoy dando un tiempito a que contesten qué tantos cambios requiere su estrategia actual, dado el nuevo contexto. ¿Están respondiendo, Raúl? Estamos respondiendo, sí, voy dando falta, ha votado el 66% y subiendo, 75%, cuando lleguemos al 80% ya, como el servicio, como es el CERVEL, ya puedo dar los resultados preliminares. Raúl, cuando llegues muy bien, ya estamos en el 80%. Voy a terminar la encuesta para no invertir más tiempo aquí. Y voy a compartir con ustedes los resultados, que no son sorprendentes. ¿Qué estamos viendo aquí? La gran mayoría de ustedes, el 65%, declara que, bueno, que a nivel estratégico hay que hacer bastantes cambios. Incluso un 16% dice que hay que cambiarla completamente. Más del 80%, el 81% en total, dice que la estrategia de alguna manera en la que traíamos es al menos inadecuada. Otros dicen que es completamente errónea. Hay algunos afortunados que requieren pocos cambios, pero también es sorprendente que nadie diga que hay que dejar las cosas tal cual. Entonces, ¿por qué es esto importante y por qué quiero partir de este lado? Evidentemente, si no tenemos claro el rumbo al que vamos, difícilmente el barco vaya a llegar a buen puerto, porque no tenemos claro cuál es ese buen puerto, ¿verdad? Y en las empresas familiares, esto de marcar el rumbo suele tener una complejidad adicional, porque especialmente en las empresas familiares que están o han hecho la transición a la segunda y tercera generación o están preparándose para hacerlas, y hay miembros de la familia de las siguientes generaciones probablemente que ya estén trabajando en la empresa, o son dos hermanos o más hermanos que comparten la propiedad y están juntos en la decisión. El hecho de definir el rumbo requiere una serie de etapas adicionales de lo que normalmente requeriría en una empresa de dueño único, por decirlo así. Entonces, por un tema de orden lógico, en el momento de crisis lo primero que hay que tener en cuenta es a dónde queremos llegar. Y esto en las empresas familiares no es fácil de resolver, entre otras cosas, por la multiplicidad de partícipes que tienen que estar sentados en esa mesa y el cuidado que hay que tener en el resolver ese norte, ese rumbo al que nos queremos dirigir. Entonces, algunas pequeñas orientaciones a este respecto.
A ver, en el medio de la crisis, si bien siempre se habla que hay que conjugar el corto y el largo plazo cuando uno define una estrategia, en el momento de crisis entra a jugar mucha más sutileza en los tiempos. El plazo inmediato es algo que empieza a cobrar una relevancia no menor, porque muchas veces podemos tener relativa claridad de dónde queremos llegar en el corto o mediano plazo. Hablando de corto o mediano plazo, 1 año, año y medio, 2 años, 3 años, pero si no resolvemos el plazo inmediato, corremos serio riesgo de llegar incluso al corto. Entonces, hay momentos en que la empresa, particularmente la empresa familiar, tiene que reunirse y poner las riendas en manos de alguien que pueda tomar decisiones de plazo inmediato, que muchas veces son las que van a asegurar la supervivencia, que el barco no se hunda en la próxima ola y podamos pensar en llegar al corto plazo, ¿vale? Entonces, esto en primer lugar es necesario tener. Luego, evidentemente, una vez que ya tenemos sorteada la siguiente ola y hemos logrado sobrevivir el inmediato, definir en el ámbito que sea oportuno cuál es el mañana al que queremos llegar. Y esto requiere en las empresas familiares un trabajo delicado de congeniar, un trabajo delicado de unir expectativas, de muchas veces calmar temores, calmar ansiedades, porque la visión del mañana, y particularmente en tiempos de crisis, va a diverger en mayor medida de que lo hacía en tiempos de tranquilidad. Con John nos ha tocado numerosas ocasiones sentarnos a la mesa con familias empresarias y ayudarlos a consensuar, a lograr definir entre todos y de la forma más armónica posible el mañana al que se quiere llegar con la empresa familiar en tiempos de normalidad. Y no es nada fácil. Hacerlo en tiempos de crisis es doblemente difícil. Entonces, el primer desafío que tienen hoy las empresas familiares en tiempos de crisis es definir el mañana. Vamos a seguir. Más del 80% me decía que la estrategia de alguna manera requiere modificación. Hay que sentarse rápidamente a resolver esa pregunta. Y una buena práctica suele ser, al momento de definir ese mañana, llegar a acuerdos entre los que deban llegarse, pueden ser hermanos, pueden ser familiares, pueden ser socios, cuáles son los distintos escenarios que esperamos encontrar. Porque en tiempos de crisis, nuevamente, es muy difícil hacer proyecciones. Estas proyecciones cambian con mucha velocidad. Por ejemplo, se va a liberar tal comercio o nos van a permitir en tal fecha abrir el comercio de tal sector o no. No lo sabemos. Bueno, hagamos escenarios. Si se permite, plan A. Si no se permite, plan B. Para no estar todos los días en modo absolutamente provisorio. Hasta aquí unas breves pinceladas sobre los desafíos que liderar las empresas familiares tiene desde el punto de vista de marcar el norte, que es lo que todos los libros de liderazgo dicen que es la primera responsabilidad del líder, marcar el norte. Pues en estos tiempos a las empresas familiares marcar el norte les resulta particularmente desafiante. Pero eso no es todo. ¿A dónde vamos a llevar el barco? El siguiente desafío es la estructura. ¿Cómo debe ser ese barco? ¿Cómo debe ser? Ahí veíamos en el cuadro de Rembrandt unos bajando las velas, otros atando los cabos. Entonces, igual que hicimos la vez pasada, les voy a compartir ahora una breve encuesta para que me digan ustedes qué tantos cambios requiere la estructura de la empresa respecto a la que tenemos actualmente para sobrevivir en el nuevo contexto. Con la estructura me refiero al organigrama, a la cantidad de gente, a cómo está organizada, al peso específico que tienen las distintas unidades. Hay más gente, necesitamos más gente en comercial, menos gente aquí, vamos a abrir una unidad de comercio electrónico, necesitamos exportar, vamos a cerrar las unidades que tenemos fuera de Chile, etc. Vamos en 65% de votos. Vamos a esperar, igual que la vez pasada, llegar al 80%.
para compartir los resultados. Muy bien, ya estamos en el 80, entonces voy a cerrar aquí y compartir los resultados con ustedes. Fíjense qué interesante. El 50% dice que requiere bastantes cambios, que va a haber necesidad de rearmar el Lego, que es una cifra, y un 40%, 41% dice que en realidad hacen falta pocos cambios. A mí me gustaría ver esta respuesta a la luz de lo que respondimos de la pregunta de la estrategia, porque es bastante evidente, es bastante lógico que la estructura sigue a la estrategia. Uno arma el equipo dependiendo del juego que quiere jugar. Entonces, yo me animaría a sugerirle a los optimistas, que me alegro que haya optimistas si es necesario ser optimista, particularmente en tiempos de crisis, me animaría a decirles, piensen bien cómo van a ajustar esa estrategia que me dicen que debe cambiar bastante, con una estructura que me dice que debe seguir más o menos, que no requiere tantos cambios, o al menos el porcentaje de cambio es menor que la estrategia. Cuidado con que puede haber algún desajuste ahí, a no ser que uno tenga unas estructuras súper flexibles, súper ágiles, súper livianas, que le permitan adaptarse rápidamente de una estrategia a otra sin hacer grandes cambios. Simplemente eso. De todas formas, vemos que cambios en la estructura hay que hacer y quisiera entrar en ese campo. Primer tema de la estructura, el organigrama. Repasar si en el organigrama, una forma rápida de analizar si el organigrama que tenemos, ese dibujo de la organización que tenemos, es adecuado o no, es ver si refleja nuestra operación. Si el peso específico de las distintas funciones que tiene que hacer nuestra empresa para salir adelante en el negocio están adecuadamente reflejadas en el organigrama. Si para nosotros el departamento de tecnología es muy importante, bueno, ¿dónde está el departamento de tecnología y qué peso tiene en el organigrama? Si para nosotros el departamento de calidad es muy importante, ¿cómo está el departamento de calidad? Si para nosotros el departamento, por ejemplo, de calidad, como decía recién, es pivotal, es importantísimo, y depende del tercer secretario, del cuarto asistente, del quinto subgerente, ahí vamos a tener un problema. Entonces, arreglar los niveles de las distintas unidades, los pesos específicos de las distintas unidades. Tiene sentido el organigrama que estamos teniendo, alinear la estructura con la nueva operación. Alinearle. Si vamos a reformular la estrategia, si tenemos que repensar el rumbo, probablemente haya áreas que ganen peso relativo en el organigrama y haya que fortalecerlas, haya áreas que pierdan peso relativo y haya de alguna manera que reflejarlo también. El consejo que se da siempre y el que yo les doy ahora es piensen en estructuras mucho más livianas, en estructuras en las cuales el control cede el paso a la autonomía y el empoderamiento. Ojalá tengamos estructuras mucho más flexibles, equipos mucho más polivalentes, que sin duda cada uno tendrá que enfocarse en su rol específico, pero requiere el contexto actual. Y algo que sabemos del contexto actual es que la turbulencia va a disminuir, pero se va a mantener un nivel significativamente superior de turbulencia al que teníamos antes de todas estas crisis. Hace mucho más sentido tener en la organización equipos mucho más ágiles, mucho más livianos, que requieren mucho menos control, que son mucho más autónomos y empoderados. Eso va a requerir también capacidades especiales en nuestros líderes, pero eso se lo voy a dejar a mi colega Rafael, que les va a hablar de todo esto, porque evidentemente muchas veces el estilo de dirección que tenemos al interior de nuestros equipos no se condice con la necesidad estratégica que tiene que enfrentar ese mismo equipo. El rol de propietarios y el rol de la gerencia. Aquí, si bien esto es siempre un tema a tratar, uno de los principales piedras con las que tropiezan las empresas familiares, la confusión entre el rol de propiedad y el rol gerencial, en momentos de crisis es particularmente importante que se tenga claro cuáles son los roles de los propietarios y qué decisión deben tomar los propietarios, qué decisión debe tomar la gerencia.
en muchos aspectos. Voy a hacer énfasis en solo uno particular que es crítico. La familia tiene que ser mucho más ejemplar que siempre al momento de definir qué tipo de conductas son las que queremos en la empresa. Voy a poner un ejemplo y como no conozco a nadie, nadie se me va a ofender. Si estamos hablando de que la empresa ahora requiere un plan de austeridad, que hay que ajustarse el cinturón, que estamos tomando decisiones duras, probablemente recortando algunas áreas, dejando fuera ciertos presupuestos, sería un mensaje contradictorio que el hijo del dueño cambie el auto y ¿me entienden? Que la familia dé un ejemplo personal contrario a los valores que quiere implantar o que está fomentando al interior de la empresa. Evidentemente no está la posibilidad de irse de vacaciones a París, pero el ejemplo se entiende. Si decimos, bueno, vamos a ser austeros y el hijo cambia el auto y se va de vacaciones a París, estamos un poquito mandando un mensaje contradictorio, que tiene todo el derecho de cambiar el auto y hacer con su dinero lo que le dé la gana. Estoy hablando del rol de ejemplo al interior de la familia. Competencias y habilidades. Evidentemente, si vamos a realinear nuestra estrategia, si tenemos que ajustar nuestra estructura, hay que ver qué capacidades tiene nuestro equipo. Y aquí hay que ser sumamente analítico y frío. En la empresa, si bien todos los trabajadores merecen nuestra misma, tienen la misma dignidad humana desde algún momento, no todos pesan lo mismo para la estrategia. Esto es absolutamente evidente. Puede ser poco políticamente correcto decirlo, pero en el Barcelona, Messi no pesa lo mismo que el lateral derecho, que no sé ni cómo se llama. Hay jugadores A, jugadores B, jugadores C. Los jugadores A son estas manos derechas que te permiten salir adelante en medio de la tormenta, en quienes confías por sus capacidades, pero también por su capacidad de liderazgo, por la confianza que les tenemos en que van a estar siempre al pie del cañón y van a hacer bien las cosas. Estos son tu mano derecha. Ese 20% de los trabajadores que te sacan adelante el 80% del trabajo. Después, evidentemente, también hace falta un lateral derecho. Es el jugador B, el que hace bien su pega, el que está ahí, lo está haciendo bien, tranquilo. Y después tenés los trabajadores C, que es el Raulito del equipo, que es el que mete la pata, que es el que hay que estar todo el día pendiente de que no haga las macanas. Pues muy bien, hoy en día hay que definir muy claramente cuál es el equipo que queremos ahora y después, y tomar decisiones claras y claves sobre los jugadores A, los B y los C. Para ir rápido, que se me está acabando el tiempo, tener muy cuidados a los A. A los A hay que tener clarísimo, si vamos a tomar decisiones duras, cuidado, cortemos grasa, no cortemos músculo. Y si cortamos algún músculo, que no sea el músculo que nos permite correr, si lo que tenemos, si somos corredores, bueno, prefiero cortarme un brazo que una pierna. Ojalá pudiera solamente bajar la guata, pero bueno, si no hay más remedio, cortémonos un brazo, no una pierna. Yo estoy seguro que si hacemos un análisis honesto al interior, cada uno de nosotros, de nuestras organizaciones, probablemente veamos nuestra estructura, veamos nuestro equipo, cómo está funcionando, y me imagino que en varias de las organizaciones que están aquí presentes en esta charla, sus dueños, su gerencia podría decir con toda honestidad, sí, aquí sobra gente. Pero quizá lo podían decir incluso antes de la crisis, porque en las empresas familiares es particularmente difícil muchas veces tomar decisiones de prescindir de un trabajador, de reasignar un área, porque se generan unos vínculos personales o porque probablemente esa persona que hoy no aporta valor operacional a la empresa, a la organización, sea un familiar o el cuñado o el hermano o el tío o lo que sea. Y es particularmente difícil en las empresas familiares romper ciertos vínculos, particularmente cuando llevan años y hay confianza de por medio. Hoy en día es muy importante tener claro quiénes son los A, los B y los C, porque si no hacemos esos ajustes, después nos pasa lo que nos pasaba al principio, no resolvemos el plazo inmediato muchas veces. Hay que decidir quién falta, dónde falta gente y hay que conseguirlo, pero también hay que ver dónde sobra gente y hay que tomar decisiones.
Y por último, los incentivos. Los incentivos económicos y no económicos son de alguna manera los carriles que hacen que la gente avance en la organización, como en dos patas. Una pata son los incentivos, la otra pata es el liderazgo. Yo voy a hablar de los incentivos, Rafael en un minuto más va a estar hablando del liderazgo. Tener cuidado porque si vamos a cambiar la estructura, vamos a cambiar la estrategia, probablemente haya que repensarse esos incentivos, porque esos incentivos están ligados a una serie de objetivos, una serie de plazos, una serie de productos, una serie de mercados que probablemente no sean realistas en el entorno que estamos hoy. Entonces, liderar en tiempo de crisis tiene dos partes. Una parte técnico-mecánica, que es necesario tener un barco en buenas condiciones, con remeros en buenas condiciones, y de eso es la estrategia y la estructura. Pero eso no es todo, hace falta el liderazgo, alinear la estrategia y la estructura, alinear los corazones. Entonces yo en este momento voy a dejar de compartir mi pantalla y le voy a pasar rápidamente la palabra a Rafael para que nos hable de alinear los corazones. Gracias, Raúl. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Estupendamente. Saludo a todos los grandes amigos y a los pacientes ahí que están escuchando. Me acordaba de dos cosas mientras escuchaba la interesante charla de Raúl. La primera, ¿no? Esa tortuga que fue al consultor del bosque, que era un búho, para decirle cómo lo podía hacer para andar más rápido. Se sentía muy agobiada la tortuga con el peso que tenía, un animal pesado, lento, y quería ser un poco más ágil, entonces quería ser conejo. Y le dice al consultor del bosque, que es un búho, que cómo lo hace. Entonces le dice, bueno, tú ya tienes la respuesta, me la acaba de decir, conviértete en conejo, y siendo conejo vas a poder estar mucho más ágil, liviano, jovial. La tortuga se da una vuelta y de pronto se vuelve al búho y le dice, sí, pero ¿cómo lo hago? Entonces el búho le dice, mira, lamentablemente yo soy consultor de estrategia, no de implementación de la estrategia. ¿Ya? Entonces, acabamos de escuchar la primera parte, que es la estrategia, ¿no? Claro, que cómo le doy rumbo a la organización, cómo aliviano la estructura, pero eso hay que hacerlo. ¿Ah? Y ahí me acordaba de la segunda historia, que yo creo que para ustedes tiene mucho sentido, que es cuando salen a trabajar y a mí mi hijo, el más pequeño, me ha preguntado, papá, ¿a qué te dedicas? ¿Ah? Si yo les preguntara a ustedes, bueno, ¿a qué se dedican? Y a mí no sé por qué se me ocurrió decirle, bueno, yo me dedico a conversar, ¿ah? A hablar, eso es lo que yo hago. Pero después, dándole una vuelta, porque algunos profesores entonces se dedican a hablar, la verdad de las cosas es que ustedes también, o sea, lo que se dedican es a conversar, su herramienta de trabajo es conversar, no hacen otra cosa durante el día, ¿no? Se levantan, conversan, hablan, conversar, usar el lenguaje, comunicarse, ustedes no están acarreando, como diríamos, adobe, ¿no? O martillando esto, o sacando una tuerca, ustedes están conversando. Por lo tanto, la función, la herramienta de trabajo de ustedes es la conversación, no es otra. Y eso tiene que ver con la emoción. ¿Ah? Ustedes trabajan con la emoción. Eso es su trabajo, a eso se dedican. Y cuando nosotros hablamos de emoción, tenemos que hablar de dos condiciones de la emoción. La emoción tiene dos partes. Tiene una parte que es la emoción de los demás, que es cómo están emocionados ellos, pero principalmente tiene que ver con nuestra propia emoción, ¿no? O sea, cuando alguien le dice, oye, tú estás enojado, ¿no? ¿Y por qué me lo dicen, no? Bueno, es que se te nota en la cara, te dicen, ¿no? ¿Qué significa eso? Que nosotros contaminamos la visión del mundo con nuestra propia emocionalidad. Y si hablamos de una diferencia, esto es solo un estudio alguna vez, yo me mandó un paper, ¿no? Que lo encontré de lo más interesante que hay. Si nosotros hablamos de una gran diferencia entre la empresa familiar y la no familiar, se encuentra en que la empresa familiar la emoción se amplifica, se multiplica por 10. ¿Ah? Es distinto un ejecutivo enojado que un dueño enojado. Es muy distinto un gerente contento que el dueño contento. ¿Han llegado alguna vez contentos a la pega? ¿Les ha tocado? Es como recordar remotamente, ¿no? Pero ¿se acuerdan
¿Se acuerdan de un día que hayan llegado particularmente contentos al trabajo? ¿Son capaces de recordar qué generaron ustedes en su gente ese día? Cuando el jefe, cuando el dueño, cuando el familiar está contento, la organización vive un aura de optimismo, porque al final es como una gran familia. Y claro, si el jefe ahora está deprimido, asustado, ¿ustedes creen que la gente no lo nota? Se amplifica. La gran diferencia entre una empresa corriente y una empresa familiar es que las emociones se amplifican. Por lo tanto, el control emocional es la gran herramienta que ustedes tienen que tener en este momento. Y en términos de control emocional, ustedes tienen que ser capaces de manejar bien, es lo que dice Daniel Goleman de inteligencia emocional, de manejar muy bien la emoción. Necesitan, por ejemplo, un buen confidente. ¿A quién van a llorar? No pueden llorar dentro de la organización, ni menos con gente que trabaja para ustedes. Esa es una cosa que está absolutamente prohibida. No puede llegar, y voy a usar el francés acá, ¿no? No pueden llegar y decir, no, estamos cagados, compadre. Cagados, cagados, cagados. Eso destruye completamente la organización. Tú puedes llamar a un amigo, a un hermano, o a tu pareja, no sé, o a tu perro, y diles ahí que estamos cagados, y te ríes, ¿no? Pero no se lo puedes compartir a la organización, porque la organización, como decía Raúl, es un barco pequeño, y cada cosa, cada emoción se amplifica. Entonces, mucho control emocional durante esta época, y sobre todo, lograr separar estos ambientes, ¿no? Lo que está dentro de la organización que lo que está afuera. Bueno, en mi última, yo he trabajado, estuve viviendo 3 años en Estados Unidos, ¿no? Y he trabajado muy cercano con un profesor de Harvard, en el cual él decía, bueno, ¿qué herramientas ahora sí concretas de manejo emocional puedo tener yo para poder manejarme bien en esta tormenta, durante esta primera tormenta, ¿no? Y la primera le pone las 3 F, ¿no? La primera tiene que ver con el fuera, ¿lo alcanzan a ver? Fuera de ti. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros salimos en la mañana de la casa, estamos nosotros cargados emocionalmente, pero eso no importa, es irrelevante. Lo que importa es cómo está la gente, cómo están ellos. Dedicamos mucho tiempo a compartir nuestra propia emoción. Oye, mira, yo tengo confianza, esto va a pasar, y trato de ser positivo, y trato de mirar el mundo de una determinada manera, pero eso es absolutamente irrelevante. Lo que han demostrado todos los estudios es que, bueno, es que la gente es distinta, y lo importante es lo que ellos sienten, no lo que ustedes sienten. Es decir, díganle a ustedes a un deprimido que la vida es bella, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de resultado cuando ustedes toman una persona que está deprimida y le dicen, oye, la vida es bella, compadre, ánimo? No sé, no voy a hacer una encuesta acá porque no tengo tiempo, pero les aseguro que es prácticamente 0. Entonces, cuando tú tienes un deprimido adelante, ¿qué es lo que te recomiendan los especialistas? Ponte en los zapatos de él y entiende cuáles son las razones de su depresión, ¿no? Y si eso, entonces, ¿cómo se hace esto? Y por esto esta primera foto, eso se llama diagnóstico. ¿Ah? Cuando nosotros decimos, ¿a qué nos dedicamos? El 80% del tiempo es a diagnosticar. Por eso leemos el diario, nos enteramos de lo que está pasando afuera, y por eso es que usamos como herramienta la pregunta, no la afirmación. Yo no llego a la organización a decirle, amigos míos, estamos bien, esto se acaba en junio. Eso a la gente le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Por qué? Porque la gente ya sabe lo que ellos sienten y las expectativas que tienen. Entonces, ¿qué es lo que una persona espera? Ya viejo, ¿cómo estáis? ¿Qué pensáis tú del futuro? Es mucho más importante saber lo que el otro piensa del futuro que lo que yo pienso del futuro. Si eso yo lo tengo claro, ¿no?
¿Qué piensas tú de los clientes, ¿no? ¿Qué piensas tú de nuestra empresa? O preguntarle directamente, ¿qué piensas tú de cómo lo estamos haciendo? O sea, como diríamos, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar no en el mejoramiento o en la construcción personal, sino que en la deconstrucción personal. Nosotros tenemos que ser transparentes para la organización. Si somos demasiado fuertes, la organización si somos un roble demasiado ancho, la organización tiene nuestra sombra. Y eso es lo que no necesitamos, porque si hay algo que sabemos en estos tiempos, es que no tenemos la respuesta. Entonces, la pregunta, el diagnóstico. Un médico que hace un mal diagnóstico mata al paciente. ¿Ah? Un médico que los peores médicos son los que tienen tanta experiencia ya, que miran al paciente y ya tienen el diagnóstico hecho. Y después le dicen, no, mira, si lo que tú tenías, no te preocupes, no, lo que tú tenías es esto. En cambio, el que no tiene tanta experiencia está mucho más preocupado de las señales que le está dando el ambiente. ¿Ah? En Harvard, me acuerdo un ejemplo muy bueno, es que en un momento complicado, ¿quién prefieres que aterrice el avión? ¿El piloto o el copiloto? Entonces uno diría, bueno, obvio, el piloto. No. Es decir, es mucho mejor que esté el copiloto, porque el copiloto está tan asustado y tan pendiente de todo que no se le va ninguna. Y el piloto siempre puede intervenir. ¿Ah? El piloto siempre puede tomar el mando y decir, no, amigo, aquí esto lo aterrizo yo, porque sí, porque tiene la experiencia. Pero el copiloto le va a dar una cantidad de información que él jamás imaginó. Mira, es que yo creo que con este viento, con esta cosa, con esta, y el piloto va a decir, wow, en realidad no lo había, ni siquiera lo había pensado. En nuestras organizaciones pasa lo mismo, como llegamos tan contaminados nosotros con nuestra situación interior, con nuestras ideas, con nuestro pronóstico, nos perdemos de un montón de información. Entonces, lo primero, diagnóstico, fuera, salgamos de nosotros mismos. Y además este es el momento para hacerlo, si nadie tiene respuesta. Salgamos en la mañana a conversar, ¿con qué? Con preguntas, ¿cómo está? ¿Y qué piensas? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo está? Bien, ¿ok? Entonces, aquí ya nos llevamos una tremenda herramienta para que podamos hacer un cambio a partir desde las 10 de la mañana, muchas menos respuestas, más preguntas. El 80% de nuestro tiempo haciendo preguntas. Bien. La segunda recomendación de este profesor de Harvard de liderazgo, ¿no? Él dice, foco, este es el momento, y ya algo dijo Raúl, ¿no?, respecto a la estructura. Este es el momento de foco. Nosotros tenemos 12 horas al día. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se les han pasado estas 12 horas? ¿Cómo se les pasa el día? ¿No sienten que se levantan temprano y las 5 o 6 de la tarde, que ya está oscuro, y dicen, se me fue volando el día, he trabajado como un burro? Bueno, pero ahí este tema cobra mayor relevancia. Si yo estoy jugando un partido de fútbol americano y tengo la pelota porque estoy en la empresa familiar, ¿a quién le tiro la pelota? ¿A quién le dedico tiempo? Está bien, tengo que conversar, me dijo el profe, pero no puedo conversar con todos. ¿Con quién tengo que conversar? Con lo que Raúl dijo, los jugadores A. Son aquellos que realmente son relevantes en la empresa. Cuando a Jack Welch le preguntan, Jack, General Electric es una organización tremenda, ¿cómo sabes tú quiénes son tus jugadores estrella? Lo que Jack responde es muy fácil, dice, aquel que evidentemente me mueve la aguja de mis resultados. Y usa la palabra evidentemente. No usa una encuesta, ni usa las categorías de Hey Group. ¿Por qué? Porque las personas que mueven la aguja de mi negocio es evidente que son ellas. Entonces yo tengo que tener mucho foco, yo no tengo mucho tiempo. Y yo tengo que dedicarle muchísimo tiempo a conversar precisamente con aquellas personas. Es lo que Ronald Heifetz llama mi facción relevante. ¿Ah? Dice que esto no se trata de una definición de cuáles son los stakeholders de mi compañía, sino cuál es mi facción relevante. Y esa facción relevante va cambiando dependiendo de las circunstancias del negocio. Antes del 18 de octubre tú tenías una facción relevante, ¿no?
Y hoy día tienes una nueva facción relevante. ¿Por qué? Porque se te rebarajó el naipe. Y claramente en esa facción relevante puede estar tu ejecutivo del banco, y en esa facción relevante puede estar ahora el que te cobra, ¿ah? Y en esa facción relevante puede estar el chofer del camión. ¿Quién es mi facción relevante? ¿No? Eso va cambiando dependiendo de lo que dijo, cómo yo me estoy estructurando para sortear para sortear la tormenta. Pero tengo que hacer en la mañana mi mapita, ¿no? De decir, oye, bueno, ¿quién es mi facción relevante hoy? Y eso puede cambiar todos los días. John, no sé si te acuerdas de nuestro querido amigo Víctor Kilmer, ¿no? Entonces, Víctor Kilmer en el último año de ingeniería comercial, bueno, John me hizo clase a mí, yo soy un alumno prodigio de él, y lo que pasa es que era muy joven John en esa época, ¿ah? Pero nuestro gran amigo Víctor Kilmer decía, cuando estábamos por salir, decía, mire, yo les voy a dar una última recomendación, ustedes tienen que tomar Ubicatex, ¿ah? Nos decía, hay que tomarse un Ubicatex todas las mañanas. Y el Ubicatex tenía que ver con esto, ubícate, es decir, hoy día, ¿quién es tu facción relevante? Porque si tú sigues tratando a la gente de la misma manera como lo tratabas antes de la crisis, te vas a equivocar. ¿Ah? Entonces, eso, definir la facción relevante y dedicarle mucho tiempo a ella. Bueno, y por último, ¿de qué tenemos que hablar con nuestra gente, con nuestra facción relevante en estos días, ¿no? Todos los estudios de psicología y los estudios de emocionalidad dicen que lo que más paraliza a la gente es el miedo. ¿Y cuál es la raíz del miedo más profunda? Es la incertidumbre. No saber qué es lo que tengo. Es como ir al doctor esperando que a uno le den un diagnóstico y el doctor le empieza a hablar de un montón de cosas y la persona no es capaz de reaccionar. Lo único que quiere saber es si se va a morir o no. Entonces, la capacidad de hablar de un futuro es esencial. No importa si las noticias son buenas o malas, porque no existen las malas noticias. Todas las malas noticias tienen una parte B que significa que hay una oportunidad en ella. Pero lo más importante para la gente es que alguien le hable o que le dé cierta certeza. Entonces, el doctor le puede decir, mira gallo, son malas noticias, pero no te vas a morir. Cuando el doctor le dice, pero no te vas a morir, la persona descansa y se escucha y es capaz de movilizarse. Entonces, ¿qué tenemos que hablar nosotros? De certezas, ¿no? Certezas, pero certezas de la próxima semana, ¿no? Oye, mira, yo no sé, no me preguntes por junio. Yo lo que sí sé es que este mes pago los sueldos. Bueno, esa es una certeza que la gente necesita escuchar. Otra certeza que la gente necesita escuchar es decirle, oye, yo necesito gente que sea parte de la solución y no parte del problema. Cuando tú le dices eso a la gente se siente invitada a ser parte de la solución. O aunque nos quedemos 3 en este barco lo vamos a sacar adelante. Es decir, pequeñas certezas, ¿no? O nos quedamos sin caja, bueno, veremos qué hacemos, una olla común, pero acá nos quedamos. Eso es lo que la gente requiere de sus líderes, requiere de el capitán de que les hable con la verdad. Una vez que la gente ha dicho la verdad, se produce hay un estudio de Yale que dice que la gente le tiene mucho más miedo a la mala noticia que a la noticia misma. Es decir, tú le tienes mucho más miedo a la incertidumbre de una mala noticia que a la noticia cuando te la dan. Por ejemplo, la gente le tiene mucho más miedo a la idea de que pueden perder el empleo a perder el empleo. Porque cuando pierden el empleo, eso ya es una realidad. Y cuando tú tienes una realidad, puedes construir sobre ella. Entonces, cosas como por decir, amigo mío, a lo mejor aquí vamos a perder el empleo, pero si somos capaces de sacar esta cuestión adelante, tú vas a ser la primera persona que va a estar de vuelta en esta empresa. La gente se reconstruye a través de las certezas. Entonces, si tenemos certeza, y las tenemos, salgamos todas las mañanas con esa serie de certezas que le tenemos que decir a nuestra gente. Hablemosle de mañana, hablemosle de la próxima semana, ¿no? También hablemos del largo plazo. Pero el largo plazo, uno puede decir del largo plazo, nadie sabe lo que va a pasar.
O hablemosle de ahí si alguna certeza nuestra, es que yo voy a sacar este negocio adelante como sea, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos estas tres pequeñas herramientas emocionales que nos pueden dar una ayuda para salir adelante. A lo primero eso, ¿no? No somos tan importantes como creemos, olvidémonos un poquito de nosotros, de nuestro mundo, salgamos afuera, miremos la cara de nuestra gente y preguntémosles a ellos cómo están. Y preguntémosles a ellos qué piensan y qué ideas tienen de cómo podemos salir adelante en situaciones de crisis. En segundo lugar, recordemos que es un deber nuestro identificar nuestra facción relevante. ¿Quiénes son ellos, aquellos que me van a mover la aguja? No soy solo, son 2, 3, 4, y esa facción relevante tengámosla presente porque a ellos tenemos que dedicar mucho tiempo de conversación. Y por último, ¿cuáles son nuestras certezas? No cuáles son nuestras incertidumbres. ¿Cuáles son nuestras certezas? Invitar a la gente a ser más parte de la solución que del problema. Así que yo ya estoy en la hora y le agradezco a todas estas caras amigas que tengo por ahí para que iniciemos una conversación para los que tienen alguna duda y muchas gracias por la oportunidad de verlos de nuevo. Siempre un gusto encontrarme con mis queridos amigos y ex alumnos también que andan por ahí. Muchas gracias, Rafa y Raúl. Mientras los demás están empezando a hacer preguntas, yo les lanzo a los dos una pregunta, más que una pregunta, un comentario, a ver si ustedes están de acuerdo. Escuché el otro día en una charla muy interesante que decía, me parece que fue un general en la guerra de Corea que tuvo que asumir un papel de liderazgo crucial y decía, hay dos cosas claves de un líder. Primero, decir toda la verdad. Esta es la situación en que nos encontramos hoy. Nada de edulcorar la verdad, la situación. No, esto es, estamos ante un problema tremendamente serio con todos los detalles. Y segundo, mostrar un camino de esperanza. La luz al final del túnel. ¿Qué les parece ese comentario, muchachos? Déjame, John, porque fíjate que hoy día, si hay algo que están arrepentidos los demócratas en Estados Unidos, es de no haber elegido a Cuomo como el candidato de ellos, ¿no? El gobernador Cuomo de Nueva York. Nueva York es la ciudad con mayor problema a esto. ¿Y cuál es la mayor virtud que le dicen que le ven a Cuomo? Y es lo descarnado que es para decir la verdad. Él aparece como un líder profundamente querido hoy día en Nueva York, pero ha sido descarnadísimo para decir, esta es la situación, esta es la cantidad de ventiladores, esto es lo que tenemos y esto es lo que necesitamos. Y como dices tú también, lo que ha hecho, y lo ha hecho un líder súper poderoso, es que él ha dicho muchísimo, ha dado muchas luces de esperanza. No se ha peleado con Trump, no se ha peleado frontalmente con Trump, le ha pedido ayuda, le ha agradecido la ayuda, y ha dicho, esto es lo que necesitamos y con estas cosas vamos a salir adelante y ha implementado un plan de cambio súper potente. Así que efectivamente esas dos cosas son súper relevantes. De hecho, Andrew Cuomo va a ser uno de los temas que vamos a tocar en la próxima charla con Pablo Halpern de cómo comunicar como líder, cómo comunicar a la organización. Y Andrew Cuomo es efectivamente el mejor ejemplo de ello. Pablo Halpern el próximo martes va a hablar sobre eso, entre otras cosas. Bueno, vamos a las preguntas. Aquí hay una persona dice, ¿cuál es el mediano plazo hoy? ¿Qué significa mediano plazo hoy? Yo diría que mediano plazo hoy estamos en el entorno de un año y medio. Eso es mediano. Ya. Yo diría eso. No sé tú qué pensás, Rafa. Yo hago, normalmente lo que digo es, el corto plazo se termina cuando el gobierno declare que la pandemia va en bajada. Eso para mí es corto plazo. Todo lo que pase hasta esa declaración, que puede venir en cualquier momento, eso es corto plazo. Sí. Mediano plazo para mí, de lo que va desde esa declaración, yo diría hasta 6 meses. Se supone que en junio tenemos el pic, y después todo el gobierno parte con el plan de reingreso
y mediano plazo será hasta fin de año, no sé, 6 meses más. El tema con el corto, mediano y largo plazo, desde el punto de vista de empresas, siempre se enfoca en cuanto a qué tan nítido es el escenario en cada uno de estos escenarios. Uno dice, el corto plazo es el corto plazo que yo soy capaz de prever la mayoría de las variables significativas para mi negocio. El mediano plazo es cuando yo controlo más o menos las variables. El largo plazo es cuando soy capaz de prever con acierto las variables, pero vitales, qué sé yo, las fundamentales. Hoy en día, en estas semanas en las que estamos, hay tantas cosas que pueden variar muy relevantes para nuestro negocio que esos plazos son muy distintos. Si tú me haces esta pregunta, ¿cuál es el corto plazo? Después que el gobierno haga ciertas definiciones respecto a cuándo se van a poder abrir ciertos servicios, locales comerciales, vuelos entre países, ahí se amplía enormemente el plazo, estos corto, mediano y largo plazo. Pero como estamos pendientes de que esta definición se puede dar la semana que viene o dentro de 4 meses, es prácticamente imposible. Hoy por hoy hay que estar en modo prácticamente flexible permanente, porque no sabemos cuándo se van a dar las definiciones que de verdad afectan a nuestro negocio. Gracias, muchachos. Tenemos varias preguntas, así que vamos rápido para terminar 9:30 en punto. Dice, hay otro comentario, pregunta, el liderazgo es fundamental en toda organización. ¿Cómo opera este factor en una empresa familiar donde el fundador dirige y decide 100% en la actual coyuntura? O sea, mi recomendación es que si esta clase está grabada, es que le pase las 3 F. La F de fundador también. El fundador tiene un rol esencial, pero es un rol subsidiario en este momento. O sea, él tiene que doblemente controlar su emocionalidad y dejar y hacer un buen diagnóstico de lo que está pasando con sus facciones relevantes al lado. Muy bien. Yo apoyo lo que dice Rafa. Dale, Raúl. En situación de normalidad, esta coyuntura que hablan de tener una persona omnipotente que toma todas las decisiones, ya suele ser un foco de debilidad para las empresas familiares, especialmente cuando tiene una siguiente generación pujante y que quiere hacerse cargo y que está pidiendo espacios. Entonces, en momentos de crisis, ese riesgo se multiplica, evidentemente, porque la posibilidad de acierto de esa persona, lógicamente, se disminuye, como se disminuye la posibilidad de acierto de cualquiera de nosotros. Entonces, es más importante que nunca que esté rodeado y que esté arropado por la capacidad de decisión de otras personas que también tienen o debieran tener voz y voto en esas decisiones, ¿no? Hacerlo con prudencia, hacerlo con mesura, hacerlo de forma ordenada, es muy importante. Otra persona dice, a raíz de la pérdida del empleo, esta nueva suspensión en los trabajadores, ¿no es como algo incierto? ¿Mantendré mi trabajo en el futuro? Sí, yo creo que incertidumbre hay. Y por eso una de las principales variables que hay que abordar es la variable emocional, como decía Rafael hace un rato. Hay que definirle a la gente dónde están las certezas y dónde están las incertidumbres. Y eso es crítico cuando volvamos a la normalidad o a la nueva normalidad, esta que se llama, decir con claridad qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos. Pero a la gente hay que marcarle un norte, hay que decirle hacia dónde va la empresa y no tener pelos en la lengua si nos dicen, bueno, pero ¿vamos a mantener el trabajo o no? Y si no lo sé, decir, no lo sé. Otra pregunta muy en línea con lo que hablamos hace un rato. ¿La verdad no se contrapone con el optimismo? No, Rafa, dale tú. No, en absoluto. No hay nada más liberador, ya podría ser medio evangélico esto, pero no hay nada más liberador que la verdad. Todos los estudios demuestran que a la persona toda su angustia se le baja frente a la verdad. O sea, y hemos vivido situaciones de estrés. Una vez que la verdad está ahí al frente, la persona se reconstruye sobre la verdad, se energiza, se agarra fuerza, ¿no? Por cruda y dura que sea la verdad. Si no hay nada que paralice más que la incertidumbre. Por eso es que, aunque la verdad sea, amigo, no tengo idea, no lo sé, si eso se plantea como una verdad, sobre eso se puede construir. Pero sí. eso. Yo simplemente una puntualización.
que ahí entra también a jugar la prudencia. No todo el mundo tiene el mismo derecho a saberlo todo. Una cosa es que el equipo de gerencia sepa que tenemos topeada la línea de crédito en los bancos y que tenemos dificultades de caja para llegar a fin de mes. Y otra cosa es que lo sepa el portero o el personal de limpieza o gente que no tiene derecho por su rol a acceder a esa información. Entonces hay que ser prudente con lo que se divulga al nivel que se divulga. Gente que necesita esa información para tomar decisiones relevantes porque es su cargo, tiene que saber la verdad, pero eso no quiere decir que hay que decirle todo a todo el mundo, evidentemente. Sí. Si estamos pensando en cortar un área, no hay necesidad de decirle por adelantado a esa gente, mire, en realidad estamos pensando cortar el área de ustedes. Hay que ser prudente también en los momentos en que se libera la información y a quienes se libera. Yo agregaría también que el optimismo artificial, plástico, tampoco es bueno. O sea, si no es genuino, la gente no se lo traga, ¿no? Otra pregunta, ¿debiésemos acercarnos aún más a los sindicatos de la empresa para hacerles ver las certezas que tenemos como socio gerente? Los sindicatos. ¿Quieres hablar tú, Rafa? Bueno, lo que pasa es que yo estoy en este momento con varios sindicatos. Yo estoy en el directorio de empresas de retail y estoy también en directorios de empresas que tienen que ver con movimientos importantes de tierra minera y todo, y con muchos sindicatos. Como nunca yo he visto una actitud distinta cada caso es cada caso, ¿no? Hay que ver qué personaje tenemos al frente. Pero yo creo que hoy como nunca es una oportunidad para compartir con los sindicatos, incluso las decisiones difíciles, y te encuentras con sorpresa. Yo creo que el sindicato es una facción relevante, hay que ver con quién, lo que dice Raúl, la prudencia, ¿no? Si tengo al delante un tipo que es solamente político y no le interesa a la empresa, no hay nada que hacer, yo creo que hay que ser doblemente cauto. Pero si encontramos un sindicato con gente medianamente decente, es una tremenda oportunidad de acercarse a ellos y llegar a acuerdos y de que te apoyen en decisiones que pueden ser difíciles. Y lo que yo he visto, por lo menos me ha tocado en el retail, es que los sindicatos están súper abiertos a ser parte de la solución en este momento más que del problema. Eso. Sí, yo apoyo lo que tú dices, Rafa. El problema con los sindicatos es cuando el sindicalista que está al frente de ese sindicato, sus intereses no son, digamos, repartir la torta lo mejor posible entre todos, sino que tiene intereses que no van necesariamente dentro de la organización. Está haciendo carrera política o vaya uno a saber qué, está haciendo puntitos con un diputado, con un alcalde, está jugando un partido que no se juega en la organización. Ahí sí que no hay forma de trabajar con ellos, pero me imagino que la mayoría de las organizaciones de ustedes... Déjame simplemente agregar a lo que dice Raúl, porque este es un tema súper relevante. Nuevamente, acá tenemos que entender que el sindicato es un organismo vivo y dentro del sindicato hay facciones relevantes también. Hay gente de mi empresa o de la empresa que tiene buena relación con gente dentro del sindicato y esa se te convierte en tu facción relevante para que puedas entablar canales de comunicación y de ayuda en eso. O sea, sí, hay que administrar el sindicato. Muy bien, muchísimas gracias a Rafa y a Raúl, excelentes presentaciones. La gente está comentando en el chat, está agradeciendo y está diciendo que han sido muy buenas todas, las dos, digamos. Y ahora simplemente les quiero compartir pantalla en los 2 minutos que nos quedan para mostrarles lo que viene. ¿Lo ven? Sí, ¿no es cierto? Bien. La idea, bueno, ya saben, en general, es ayudarles a todos ustedes a navegar en estos tiempos tan inciertos y difíciles. Y todas estas charlas para empresas familiares son para eso. Nuestra próxima charla es el próximo martes, cómo comunicar en tiempos turbulentos. La que ya anuncié que iba a referirse un poquito a Andrew Cuomo y a otros líderes. Cómo comunicar en tiempos turbulentos con Pablo Halpern, que es un especialista de nuestra escuela en comunicaciones. Ya lo presentaré en su momento. Luego, el próximo jueves, en una semana más, cómo alcanzar el éxito en la nueva normalidad. Gran tema, la nueva normalidad. Y alguien que lo ha trabajado muy bien en su empresa es Gonzalo Iglesias, que es el CEO de Laboratorios Maver, ex CEO de Coca-Cola en Chile y de otros países. Gran tema también para el jueves 7 de mayo. Y por último, dado que algunos ya vaticinan que poco a poco nos vamos a tener que reintegrar a la vida de la nueva normalidad, ¿qué va a pasar después de esta crisis? Bueno, Alfredo Onrioni nos va a contar un poquito cómo piensa él
que debería hacerse el reingreso a la vida después de esta crisis, y cuál es el rol del directorio o del consejo directivo de la empresa para que ello ocurra. ¿Ok? Entonces, los dejamos invitados a todas estas charlas que faltan 3, hemos tenido ya 3 con la de hoy, así que muchas gracias a todos, y en especial quiero agradecer a Raúl y a Rafael por su excelente presentación, y a todos ustedes por acompañarnos hoy día. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias. Adiós. Gracias a ustedes, un placer, nos vemos el martes. Gracias, nos vemos. Saludos a todos los amigos por ahí, ¿no? Todos los amigos, sí. Muchos de Viña. Saludos a todos. Saludos a la gran Quinta Costa. Chao, chao. No.